El Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, SIRPA, decidió intervenir el hogar SER de la colonia Berro. Rubén Villaverde, presidente del SIRPA, dijo a Océano FM que el desencadenante fue la denuncia a la justicia penal de la madre de un interno, quien aseguró recibir agresiones por parte del director del hogar y de otro funcionario tras realizar declaraciones a la prensa sobre las condiciones en que viven. El hogar SER ya tiene una instancia judicial reciente con la exdirectora, quien es investigada por la justicia de Pando por denuncias de golpizas a internos. Este tipo de denuncias no son nuevas en este hogar de máxima seguridad de la colonia Berro. El suizo Eric Sotas, consultor de la Organización Mundial contra la Tortura, visitó los centros de reclusión en Uruguay en 5 instancias desde 2003 y el año pasado concluyó que no ha habido una política coherente para manejar los centros de reclusión juvenil en Uruguay. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida a Juan Fumeiro, coordinador del Comité de los Derechos del Niño. Bienvenido, un gusto recibirlo. Muchas gracias, Ana María. Esta situación que ya venía hace un par de meses tuvo, como se puede decir, un punto fuerte cuando un adolescente, a declaraciones de Subrayado Canal 10, dijo que había recibido malos tratos, torturas. Fue reconocido, aunque le pixelaron la imagen, fue reconocido dentro del hogar SER de la colonia Berro luego de estas declaraciones y se tomaron represalias contra él. Por allí se podría decir que nuevamente este tema volvió a cobrar fuerza. Bueno, es un tema que viene en exposición pública desde hace mucho tiempo. Digo, cada vez que se hace un monitoreo, una visita a los centros, se constatan situaciones de irregularidad. Se recaban estas situaciones, digo, se pasan los informes a las autoridades correspondientes y el informe en un tiempo se hace público, sale a la luz de la opinión pública y estas situaciones se vienen sucediendo de muchísimo tiempo atrás. El Comité de los Derechos del Niño históricamente ha hecho los monitoreos desde hace mucho tiempo y son situaciones que a partir del año 2008 se vienen sucediendo con estas características. Ahora, lo que de pronto para el televidente no cierra es discursos o posiciones tan encontradas. Ustedes denuncian malos tratos por parte de algunos funcionarios a los adolescentes internados en este hogar de máxima seguridad. Desde el sindicato y desde el sindicato de INAU, desde los propios trabajadores de allí de Colonia Berro, se señala que eso es mentira, que no hay malos tratos, que no hay tortura. ¿Qué dice el Poder Judicial? ¿Qué dicen los médicos que revisan a esos adolescentes? Porque es que no se puede llegar a la verdad de lo que está ocurriendo. Bueno, digo, en primer lugar, digo, no hay opinión unánime del sindicato en negar este tipo de situaciones. Digo, hay funcionarios que han denunciado y hay funcionarios que han tenido que presentar renuncia por denunciar este tipo de situaciones y no estar de acuerdo con estas prácticas. Por otra parte, tenemos una dificultad en el sistema de justicia penal, en la forma de procesar estos hechos, porque se tratan de violaciones de derechos humanos, que son delitos que salen de lo común y requieren otro tipo de enfoque en lo que tiene que ver con la valoración de la prueba, en cuanto a lo que son los delitos comunes para el derecho interno de un país. Digo, son situaciones que realmente hay que recurrir a los tratados de derecho internacional, la Convención contra la Tortura y otras convenciones, y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que establece los mecanismos y la forma de valoración de la prueba. Porque nos encontramos con situaciones de violaciones de derecho que se denuncian y se realizan en un ámbito estrictamente privado, cerrado, donde no hay fácil acceso, con una persona que está en total situación de indefensión, y cuando esa persona se puede comunicar con el exterior y puede pedir un profesional que lo pueda defender, en muchos casos esa defensa ya llega en forma tardía porque la prueba se diluye, porque los operadores del sistema tienen todas las posibilidades de hacer desaparecer las pruebas, y entonces digo, son situaciones muy difíciles. A ver, un adolescente denuncia malos tratos. Usted dice, un médico
¿Cuándo lo revisa ese adolescente? Ese mismo día, al otro día, 15 días después, el juez. ¿Cuándo lo ve a ese adolescente? ¿En esas horas o lo ve al tiempo? Exactamente. Esa es la gran dificultad que existe, porque cuando la persona es sometida a malos tratos o situaciones de tortura, cuando se puede comunicar con el exterior para que esa situación pueda tener un carácter de denuncia y pueda llegar al Poder Judicial, muchas veces esa respuesta es tardía. Tenemos el último caso, el caso que tú estabas planteando, de este adolescente que padeció situaciones de tortura después que fue identificado con una entrevista de otro medio de comunicación. Allí, cuando se pudo presentar la denuncia, sucede que se habló con el fiscal no ha tomado, no ha reaccionado de una forma que uno podría pretender que de un papel más activo, y resulta que la jueza que debería entender en el asunto pidió licencia médica. Entonces, ¿qué tenemos? De que ya han pasado varios días. Cuando la jueza o el juez que vaya a entender la causa tome el expediente para ordenar la diligencia, esa prueba ya se diluyó, porque después le van a designar un perito para que le hagan una pericia forense y evidentemente las pruebas se van a diluir. Entonces, digo, en este caso de situaciones, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos determina que cuando existen dificultades probatorias, el Estado debe tomar un rol activo en proporcionar esas pruebas, porque si esto llega a los estrados internacionales, el Estado, que es el propio, el que tiene todos los medios para poder tomar investigaciones que sean imparciales y que sean eficientes, tiene un rol activo en, o por lo menos en demostrar que no hubo una situación de tortura. Es decir, en este tipo de casos se invierte el principio de la prueba y corresponde al Estado probar que no tuvo responsabilidad, porque estamos hablando de personas que están privadas de libertad bajo la custodia del Estado, y es el Estado el garante de respetar sus derechos humanos. Entonces, cuando una persona aparece en un ámbito de privación de libertad, quebrado, golpeado, con una situación descompensada psíquicamente... José López, presidente del sindicato de INAU, ayer en declaraciones al diario El Observador dijo que no le constaba que existiera torturas en este hogar SER, pero dijo bastante más. Dijo: hay intereses de estas organizaciones no gubernamentales porque muchas de ellas se financian con estas cosas. Gran parte de las instituciones que denuncian están financiadas por el propio INAU porque las contratan para desarrollar talleres de servicios de seguridad. Necesitan justificar la plata que reciben desde el exterior. ¿Qué dice usted al respecto? Porque, bueno, el Comité de los Derechos del Niño precisamente está integrado por todas estas organizaciones no gubernamentales. Exactamente. Nosotros cuando salimos a emitir declaraciones y a tomar un posicionamiento público, lo hacemos en la representación que nos toca al comité. Estamos hablando de una representación de más de 40 organizaciones que conforman el colectivo. Pero por otra parte, yo quiero aclarar que pertenezco a una organización de derechos humanos que se llama Defensa de los Niños Internacional, que es una organización que tiene sede en Ginebra. En mi trabajo yo ocupo el cargo de vicepresidente regional de la organización y es un cargo absolutamente honorario. Digo, mi trabajo ha sido honorario y el trabajo que uno desarrolla en el comité, la mayor parte del tiempo, es un trabajo honorario. Entonces digo... y es cierto que muchas organizaciones tenemos convenio con el INAU, digo, pero eso no tiene, no implica de que ante situaciones groseras de violaciones de derechos humanos, por el hecho de tener un convenio con el Estado, uno vaya a dejar de denunciar estas situaciones, porque estaríamos renunciando a nuestros propios principios. Para nosotros es un comentario que es lamentable que se produzcan en esos términos, pero realmente también José López dice que esto en el fondo es un lío político, es un lío dentro de la propia izquierda. Dice, la derecha se ha subido al carro oportunamente, pero esto es un lío dentro de la propia izquierda. En la lectura de que Rubén Villaverde, presidente del CIRPA, que ya le anunciamos que mañana va a estar aquí en esta mesa de trabajo, en este mismo horario, que Rubén Villaverde ha sido defendido
por la bancada de gobierno, ha sido defendido también incluso por el PIT-CNT y por el propio sindicato de trabajadores. ¿Qué lectura hace usted de eso? Bueno, evidentemente que Rubén Villaverde ocupa un cargo político y el Estado está jugado a que el nuevo sistema de responsabilidad penal adolescente se pueda encaminar y pueda desarrollar un buen trabajo. No son todas malas, no es toda mala la gestión que ha desarrollado el CIRPA. Hay otros hogares que tienen una gestión que uno puede considerar que se ajusta a estándares aceptables. Lo que pasa es que hay un centro emblemático que es el Centro SER, donde allí esta situación parece no tener posibilidades de solución. Las personas se denuncian, se separan del cargo, caen las divisiones y las personas que van a ocupar esos lugares son personas que a su vez ya han sido denunciadas con anterioridad y estamos ante un círculo vicioso que parece no tener fin. Ahora se designó una intervención para poder analizar estos hechos graves que se han denunciado y resulta que ha trascendido que se llevó esa investigación sumaria, se tomaron declaraciones a las personas que han denunciado esas violaciones de derechos, sin las debidas garantías, sin la presencia de sus adultos responsables y de los padres, sin defensor, sin abogado defensor, y son pruebas que son nulas, porque esas pruebas, no tienen validez en ningún tribunal. Usted dice, les toman declaraciones los propios funcionarios que son acusados. Que están acusados de... Ahora, ¿qué dicen los técnicos? Porque, a ver, este es un lío fundamentalmente con un grupo de unos 10 funcionarios, se podría decir. Por supuesto, porque nosotros no le vamos a tirar el fardo a los funcionarios, que la mayoría cumplen su función con mucho sacrificio. Pero estamos hablando de... ¿Pero qué es lo que dicen esos mismos funcionarios? ¿Qué dicen los psicólogos que atienden a estos adolescentes, que dicen que son maltratados, que son torturados? ¿Qué dicen? ¿Qué información aportan? Porque está como trabada la situación. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿Y qué dicen los técnicos que trabajan en el Hogar SER? Lo que pasa que, antes del informe de los, o además del informe de los técnicos, lo que está faltando es un sistema de investigación independiente que pueda otorgar las garantías de que cuando se denuncia un hecho, la persona que va a realizar una investigación y posteriormente, o eventualmente tenga que abrir un sumario, sea una persona que no esté sujeta o que no esté sospechada de ningún vínculo, ni con el sindicato ni con la propia administración investigada. Esos son requerimientos de las recomendaciones que vinieron de parte del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y eso hasta ahora nunca se ha cumplido. Entonces si no se establece la creación de un mecanismo independiente de recepción de denuncias y de investigación, estas situaciones van a seguir reiterándose, porque van a cambiar las personas, pero seguimos con los mismos vicios y estamos frente a un centro que no tiene un proyecto educativo con los mismos operadores que siguen rotando y se sigue repitiendo la situación. Hay que recordar que la institución de derechos humanos, que es obviamente independiente al Hogar SER y a la Colonia Berro, hizo un informe muy crítico del funcionamiento del Hogar SER en cuanto a la falta de un plan educativo y al tratamiento que se le daba a los adolescentes. ¿Qué rutina tienen estos adolescentes que están internados allí en el Hogar SER? Bueno, justamente por ser el centro más emblemático en situaciones las situaciones que se están denunciando públicamente, es un centro donde allí van las personas que están sancionadas, las personas que están calificadas como las más conflictivas son las que... van al Hogar SER. Claro. Que es un lugar de alta seguridad. Claro. Y allí las horas de encierro son muy largas. Es común cuando uno hace las visitas, el monitoreo, encontrarse con situaciones de más de 23 horas de encierro. Eso no ha cambiado, hay situaciones que se siguen reiterando. Si bien pueden haber algunos sectores de que se haya flexibilizado un poco la situación, pero en la mayoría de los casos la situación se mantiene igual. Entonces, no podemos esperar que... Los adolescentes están con grilletes en los pies, están con
con esposas. Bueno, digo, justamente también cuando... ¿Es así? Allí adentro, cuando los trasladan de un lugar a otro, se usan los grilletes. Pero es más, digo, esas situaciones se han producido cuando son trasladados en presencia de un juez para realizar las declaraciones, donde han ido con los funcionarios en posesión de los grilletes y se le ha pedido al funcionario que se retire de la presencia del juez para que el denunciante pueda ser interrogado libremente y los funcionarios se han negado a retirarse. Digo, hay situaciones contratadas de este tipo, cosas que realmente digo, constituyen absolutas violaciones de las garantías de un debido proceso. ¿Y los jueces en ese caso no pueden obligar a los funcionarios a retirarse? Hay situaciones en que los jueces, digo, evidentemente se plantan frente a los funcionarios y dicen, bueno, mire, usted tiene que retirarse de la sala, esta persona no puede declarar libremente presencia de un funcionario. ¿Y es así que los adolescentes están permanentemente amenazados por lo menos por este grupo de funcionarios para que no cuenten, para que no declaren? Y bueno, son las denuncias que han trascendido, digo, cuando salen a declarar, digo, casualmente van los padres y dicen que han sido golpeados, que han sido sometidos a tratos crueles o a situaciones que están definidas por las convenciones como tortura, y resulta que muchas veces cuando van a declarar, resulta que dicen que no, que se golpearon y que fue una pelea entre compañeros de celda. Digo, ese tipo de contradicciones, justamente por lo delicado de la situación, porque ese adolescente después de declarar vuelve al mismo centro con los mismos funcionarios que lo sometieron a esos tratos, evidentemente que esa declaración no es una declaración auténtica. Digo, los jueces deben saber interpretar en este tipo de situaciones el contenido de las declaraciones. Fumeiro, gracias por haber venido. Volvemos a conversar en cualquier momento. Ha sido un gusto recibirlo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.